Hombre, Mariajo, ¿qué tal? Oye, llevo buscándote un montón de tiempo. ¿Eh? ¿Qué haces por ahí? ¿Cómo que qué fallo? ¿No lo ves? No sé, pero estoy me da- intentando arrancar el llegar. Arrancar, llegar, ni que fuera la moto de Ángel Nieto o el coche de mi vuelo, un 127. Bueno, hombre, no. ¿Tú sabes arrancar un llegar tradicional asturiano? Más o menos. Mira, yo toco aquí, toco allá. Pero para, Cojo que la una vas a armar, palancuca. que la vas a armar, Mariajo, Bueno, para hombre, quieta. pero que yo soy muy espabilada, hombre, que soy autodidacta. Bueno, precisamente por eso, eres autodidacta y la vamos a acabar cagando. No, a ver, estas cosas no son así. Tú lo que tienes que hacer es buscar unas instrucciones, preguntar a alguien de por aquí para que te lo explique, enterarte, informarte. De verdad. Y es más exagerado. ¿Cómo que soy exagerado? Yo no soy exagerado. Mira, tú cuando compras un electrodoméstico en casa, va con manual de instrucciones. Y antes de enchufarlo, ya tienes que hacer un montón de cosas. Y si no, avería segura. El cuerpo humano ya es parecido. Nosotros tenemos un manual de instrucciones que son los genes. Si no seguimos el manual de instrucciones, después vienen los problemas. Vienen enfermedades, envejecimiento prematuro, volvemos los yocos y hay que llamar al servicio técnico. Por eso son tan importantes los genes. Y por eso hoy, en Tamos Guapes, vamos a hablar de los genes. Un idioma escrito en letras invisibles. Así es el ADN. En él están las instrucciones para que cada ser vivo funcione, desde una planta hasta nosotros mismos. Comprender cómo se escribe y se lee ese idioma es la clave para entender la vida, por qué enfermamos y cómo podemos cuidarnos mejor. Pero no solo hablamos de salud. Conocer los genes también sirve para mejorar cultivos o encontrar nuevas soluciones tecnológicas. El ADN conecta lo más pequeño con lo más grande y nos abre puertas a respuestas que llevamos siglos buscando. Leer los genes es, en definitiva, aprender a leer la vida. ¿Tú alguna vez intentaste tocar la gaita? Pues me parece que no me suena de nada, Cami. ¿Tú sabes lo complicado que es sujetar todo eso? Pues tiene que ser súper complicado, O sea, porque... fuelle, el roncón apoyándote por aquí. Así como vamos, el roncón. El puntero que lo tienes en la boca, pero yo no sé cómo me apaño. Pero cada vez que lo suelto, cada vez que lo soltaba, el puntero se me iba para allá. Y yo apretaba el fuelle. Mira, a ver, haz tú de roncón. Hago el roncón, Yo tengo venga, el puntero aquí, ¿eh? Mira. Estás desafinado, tienes que ir más arriba. Madre mía. Espera, que me estoy quedando sin fuelle, fíjate. Ay, recupera fuelle, Cari, Bueno, pero a el ver, tuyo, ¿eh? No el de la gaita. Para que veas, tocar la gaita no es tan fácil como pensamos, ¿eh? Tiene mucha más ciencia de la que parece. ¿Ah, sí? ¿Vas a decirme tú a mí ahora que lo de tocar la gaita tiene algo que ver con la física cuántica? A ver, no es física cuántica, pero tú cuando vas a aprender a tocar la gaita, Sí. date unos pentagramas, Sí. y tú vas siguiendo el pentagrama. ¿Y cómo leer el ADN del cuerpo humano? Ya. El ADN, ¿eh? Me estás diciendo lo que está dentro de las células. Pero tú estás de coña, Camilo. ¿Qué tendrá que ver un instrumento medieval con leer el ADN? Bueno, a ver, no es medieval, trajeron los romanos. No, pero en el ADN, Sí. el ADN está compuesto es una combinación de 4 letras. Sí, ya lo sé, sí las conozco. A, T, C y G. Ajá. La A, De adenina, T, de timina, C de citosina, y G. de guanina. Bueno, pues todas esas letras tienen que estar bien puestas en su sitio, porque si no lo que vamos a leer, Sí. como si fuera un pentagrama, Sí. va a sonar mal. Entonces, ¿qué sería de la sinfonía de la vida? ¡Ay, la sinfonía de la vida, Camilo! Maravilloso. A ver, te diría que te había quedado un poquitín cursi, pero no. Yo creo que te ha quedado bastante poético. Bueno, pues tocar la gaita y igual como nuestro ADN. Si no tocas bien las notas, van a salirte 4 brazos en vez de 2 brazos, porque tienes el ADN mal puesto. Ah, ahora entiendo. Tus bases nitrogenadas están un poco desafinadas. Un poco desafinado. Te voy a decir una cosa. Vamos a abandonar ya esta metáfora porque yo creo que se nos está yendo de las manos. Bueno, fijo. reconozco que estoy un poco desafinado y que necesito a lo mejor un poco más de práctica musical, en mi mensaje musical, porque si no voy a acabar en una catástrofe o un desastre genético. Pues entonces, Camilo, casi mejor que la gaita la toque un experto, ¿no? O que nos den un curso de intensivo de genética musical, de lenguaje musical o de lenguaje genético, o lo que sea. Pues
pues ahora que lo dices, conozco yo a un experto, alguien que conoce a la perfección el particular idioma del ADN, su abecedario, las palabras que lo forman y lo que podría suponer un error ortográfico en ese particular lenguaje genético. O sea que esto es un edificio de departamento, claro. Efectivamente, es el departamento de bioquímica y biología molecular. Yo pensaba que como era medicina, tal, que erais... ¿Y sois casi todos biólogos o lo que Pues dais la clase mayor parte de los profesores que estamos aquí, Sí. también de los estudiantes de doctorado, somos biólogos, ¿no? También hay químicos y también hay bioquímicos, pero la mayoría... Y ahora mismo yo aquí vengo a que me enseñes cómo leéis el ADN con todo lo que tiene ahí el ADN dentro. Pues bueno, a ver si podemos Madre mía. visualizarlo un poco. Nosotros, esto es un proceso en evolución y estamos aprendiendo a interpretar el genoma, ¿no? Se lleva pocos años Pocos en años, ciencia, sí, eso es cierto. ¿no? Con la capacidad de secuenciar el genoma de una persona o el genoma de un tumor, ¿no? Entonces, esta imagen que tenemos aquí es un trozo del cromosoma 12. Oh, a mí me recuerda cuando veo las nubes, los chorretones de agua que se ve caer cuando llueve hacia lo lejos, pues eso mismo. Tenemos un tipo de gráfico que se llama Sí, así, sí, se llama sí. de lluvia, de cascada, Pues ¿no? eso y algo así. Y aquí lo que vemos, cada línea que vemos ahí tan pequeñita y que a la izquierda tiene unas letras, Sí. es un gen y las letras es el nombre del gen, ¿no? Y cada una de estas líneas en realidad son miles y miles de letras. El genoma humano, por ejemplo, tiene 3.000 millones de letras. 3.000 millones de letras. 3.000 millones de letras. ¿Y esas letras qué son? Para hacernos un ejemplo, ¿no? Sí. El Quijote Sí. tiene 1 millón de letras. Vale, pues nuestro genoma tiene como 3.000. Yo me quedé en la 500.000. ¿Y eso nos sirve para qué? Para leer lo que llaman el libro de instrucciones, que es bueno, a partir del cual sale lo que tenemos aquí delante. Este cuerpo serrano. Efectivamente. que tengo yo, sí. A partir de esta secuencia de letras, que es muy sencillo, tiene tan solo 4 letras, ¿se puede asemejar a un libro? Pues sí, ¿no? Porque es que en realidad tenemos genes que podría ser el equivalente a las palabras, ¿no? Y entonces, dependiendo de los genes que estén activos en una célula o en otro, lo que vamos a tener son frases, ¿no? Y estas frases serían como el código de instrucciones de cómo tenemos que digerir los lípidos de una fabada. por Pero ejemplo. vamos a ver, esto es, tú tomas una muestra de tejido, Bien. bien, y entonces la pones en un microscopio, que sé qué. No. ¿Cómo? Se hace mediante reacciones bioquímicas. y Mezcláis con productos químicos y Efectivamente, mira, se obtiene algo. Sí, y luego necesitamos un microscopio. Ajá, ¿no? Luego vale. necesitamos un microscopio, pero básicamente lo que hacemos es, si queremos secuenciar tu genoma, por ejemplo, ¿no? Pues tomaríamos una muestra. Por lo general va a ser una muestra de sangre porque es lo menos doloroso, Sí. ¿no? Bueno, a mí las agujas, no te creas tú, prefiero que me quiten un pelo, de la cabeza. Bueno, pero de ahí Bueno, sale no, poco, que me queden sale pocos, poco. que me queden pocos, estos de aquí no. Y entonces, a partir de la muestra de sangre, nosotros podemos obtener el DNA, ¿no? Y entonces, con ese ADN, lo que hacemos es, lo rompemos en trocitos muy pequeños. Todavía no tenemos ninguna técnica que nos permita leer este cromosoma de principio a fin. Tenéis que ir troceándolo, como quien dice. Efectivamente, lo rompemos en trocitos como de unas 300 letras aproximadamente. Y a continuación, mediante unas reacciones bioquímicas, ponemos cada una de estas bases marcada con un color distinto. Las tenemos verdes, rojas, azules, ¿no? Y entonces, cada vez que se va incorporando una, que es complementaria a lo que tenemos ahí, tenemos un color, se le saca una foto con un microscopio, ¿no? Y se pone la siguiente, se ve el color y después todos esos colores, pues hacemos lo que tú dices, lo decodificamos y nos va a quedar lo que llamamos una lectura. Y suele ser una lectura de 150 letras, punto. Yo es que una vez estaba oyendo la radio y salía Millás, el escritor, Sí. que por cierto pasa mucho tiempo aquí en Asturias porque le encanta, y habían encargado su genoma a una empresa de estas que se dedica, Sí. y les habían enviado un informe y les están diciendo
pues que si sus ancestros eran un 5% de no sé dónde, un 11 de tal, un 5... Hablaban después de la posibilidad que tuvieran ciertas enfermedades, estas no, que tal, incluso temas psicológicos. Soy tendente a agobiarme, soy tímido, soy extrovertido y esas cosas, y todo eso sale de ahí. Sale de ahí. La utilidad práctica que puede tener una persona, por lo general, si tú estás sano, esto no te suele aportar nada, ¿no? Pero para las personas que tienen una enfermedad, ¿no? Pues si es una enfermedad hereditaria o si es, por ejemplo, el cáncer, que en la mayor parte de los casos no es hereditario, pero es por alteraciones en el genoma, ¿no? Es realmente útil. Nosotros empezamos como hace 15 años a utilizar estas tecnologías. Ahí tienes toda la información necesaria para hacerte a ti, ¿no? Pues con el color de ojos, el grupo sanguíneo, el color del pelo, etc. ¿Dónde está lo de la altura? ¿Me lo pueden retocar un poco? Ya, lo de la altura, mira, se podría editar, un poco. Así como 4 o 5, pero rozar los 70, ¿sabes? Temas de comportamiento, personalidad, todo eso está ahí. Dependiendo del tipo de carácter, podemos decir, ¿no? Pues está más influido o menos influido por la genética. ¿Qué uso puede tener? Tiene un montón de aplicaciones. A mí se me ocurren un montón de aplicaciones. Claro. Tiene muchísimas aplicaciones. Yo, ¿no? por ejemplo, a Superman le quitaría la capa. Ah, que sí, ¿eh? Sí, no hacía falta para volar. Yo haría un gen Superman sin capa. La capa era una horterada. Me gustaban sus calzoncillos. Ya ves que hemos quitado las letras A, C, G y T, ¿no? Porque por lo general todos somos 99,9% idénticos, ¿no? Entonces no hace falta, o sea, coges el genoma de referencia y coges el tuyo y vas a ser prácticamente idéntico. Pero en algunos sitios vamos a ver que es distinto. Con que cambie una sola letra de los 3.000 millones, te pueden cambiar distintas cosas, o susceptibilidad a tener cáncer de mama, o enfermedades cardiovasculares, etc. ¿Para qué nos sirven los asturianos y las asturianas? O sea, podría servirnos para cambiarnos un poco el carácter. Mira, a mí pasa mucho esa arrogancia que tenemos los asturianos. Que dan las 3 de la mañana y claro, no hago más que invitar a rondes y quedéme sin perres y marcho para casa porque estoy cansado, ¿entiendes? Pues no sé, a lo mejor que paguen los otros un poco, ¿sabes? Ya, difícil de cambiar esto, ¿eh? ¿Dónde tocamos eso? A ver, si encontramos el gen, ¿no? que nos hace ser así, sí. ¿no? Yo creo que nos van a copiar otros. Y somos un poco cenizos también. Oye, también podríamos, ¿ese será el C? La C esa de ahí, somos un poco cenizos, también, sí. Uy, ¿qué más? ¿Ahora hay alguien que se ocurra alguna cosa que podemos tocar? La altura, igual sí. No tenemos grandes jugadores de baloncesto. No tenemos. No, yo lo pienso en el equipo. Pero hay equipos buenos, de base. Hombre, sí. Vale, pues implicaciones morales de todo esto, manipulación genética de la población de cara... A ver, hay muchas, De hecho, nosotros lo primero que tenemos normalmente es todo el comité de ética por delante, sí. No se hace ninguna cosa sin que haya pasado por el comité de ética y desde luego la manipulación genética, pues no está permitida. ¿Podemos manipular genéticamente al comité de ética? Pues se podría. Venga, fuera de coñas ya. Ahora mismo ya la genética se aplica, ¿no? Para atajar ciertos problemas de salud. Claro, la manipulación genética por lo general tiene mala prensa, ¿no? Pero eso es en el contexto de un individuo. Pero si tú puedes manipular genéticamente unas células para que ataquen a las células tumorales a una persona con cáncer, eso se está haciendo hoy en día y es muy prometedor, uno de los tratamientos que mejor están funcionando. Bueno, nada, pues piano, ¿no? Como decía el otro, paso a paso. Mariajo. ¿Cómo que qué? Mariajo. ¿Qué? Que lleves aquí media hora mirando para el prau, pareces una vaca mirando para el tren. Estoy pensando, Camilo. Está pensando. Sí, pensando. Y algo que solemos hacer los seres humanos de cuando en cuando. ¿De cuando en cuando? Muy bien dicho, muy bien dicho. ¿En qué estás pensando? Pues estoy pensando en qué voy a cultivar aquí. En este prau. Que estoy pensando en qué voy a plantar en este prau, Pero Camilo. cualquier cosa. Cualquier cosa. Venga, hombre, lechugas, tomates,
pimientos, repollí, unos coliflores, ajos porros, lo que te dé la gana, pero hazlo ya porque este programa son 45 minutos, fía. Lo que te dé la gana, Maríajo, planta lo que te dé la gana. Poner la semillina, echar ahí el agua, que salga el solín, que crezca, lo cosechas, recógeslo, cómeslo, fin de la historia. Y ya está, ¿eh? De verdad, es que de verdad. Gracias por tu masterclass, chico, en cultivo de tubérculos y hortalizas. Pero las cosas son mucho más complicadas que todo lo que estás contando. ¿Más complicadas? Sí, hombre, tienes que atender a muchas cosas. Para saber qué plantar, antes necesitas conocer el ADN de cada planta. ¿El ADN Claro, de cada planta? El ADN, sí. Conociendo el ADN de cada planta, sabré cuál se adapta mejor a este terreno y a este clima. Y con ello lograré una mejor producción. Vale, ahora ya empiezo a seguirte. Eso, ye. Si entendemos el ADN, podemos anticiparnos a las necesidades de la planta. Mira, ye como un Tinder agrícola, ¿eh? Tú tienes que hacer match entre el terreno y la planta ideal. Oye, estoy flipando con lo que sabes. Y es una genia, como la de la lámpara. Incluso podríamos manipular el ADN de una planta y crear pues una super hortaliza. Oye, qué sé yo, que crezca más rápido, que resista las plagas, que sepa a chocolate con leche. Bueno, se te está empezando a ir de las manos, ¿eh? A faves con almejes. A ver, Mariajo, una cosa y es manipular el ADN para optimizar el cultivo o que se adapten mejor al terreno, al clima, y otra muy diferente y ponerte a jugar a hacer de doctor bacterio. Bueno, igual tienes razón, Camilo. La verdad que lo mejor para decidir qué puedo plantar aquí será seguir los consejos de una experta en la genética de las plantas con el objetivo de entender, mejorar o modificar las plantas para desarrollar nuevas tecnologías en la agricultura, la conservación o la biotecnología. La gente tiene la idea de que los únicos estudios o experimentación que se hace genética y con animales, ¿no? Sí. O sea, siempre se están viendo que si clonar a una oveja o que se sacar un Superman, un neno normal y corriente y tal, pero sin embargo los primeros estudios de genética fueron de genética de las plantas. Bueno, es que Mendel, que es el padre de la genética con sus guisantes verdes, amarillos, lisos y rugosos, es el padre de la genética y lo hizo todo con guisantes y también con los colores de las flores, por ejemplo. Siempre se ha estudiado la genética desde la perspectiva de las plantas, que luego después nos sirve como herramienta, pues por ejemplo, para aplicarlo a problemas que tenemos los humanos. El primer virus se encontró en una enfermedad que causaba un problema en el tabaco, el virus del mosaico del tabaco. Y después, bueno, pues evidentemente tantos virus, las vacunas. Bueno, pues hay muchas vacunas que también se han producido en plantas, es decir, que las plantas siempre han estado ahí demostrando que se pueden utilizar para poder conocer la base de la genética. ¿Son tan parecidos nuestros genes a los de una lechuga, por ejemplo? A ver, depende de qué llamamos genes parecidos. Si hablamos de cómo está compuesto el genoma, sí, son todo 4 bases, adenina, citosina, timina, uracilo, Estamos guanina. hechos de lo mismo, básicamente. Estamos hechos Los de lo genes, mismo sí. y las normas son las mismas, lo llamamos el código universal y funciona igual. Claro, los genes pues no, porque las plantas tienen genes para resistir la sequía, genes para formar semillas y evidentemente genes para formar madera. Y las personas o los animales pues tienen otro tipo de genes. Bueno, nosotros para resistir la sequía tenemos la sidra, por ejemplo. Pero nosotros nos podemos escapar, nosotros nos refugiamos y las plantas necesitan ser capaces, por ejemplo, pues de cerrar los estomas, que son esos lugares por los que toman el oxígeno, para no perder agua por ellos. Entonces, sí que los genes son diferentes, pero la forma en la que funciona toda esta dinámica genética es exactamente la misma. Por eso podemos transmitir una información pues, de algo, como es una planta, a un animal. Entonces, el estudio de la genética de las plantas, de los vegetales, nos va a servir para resolver algunos de nuestros problemas, de los problemas humanos. Sí, de 2 formas. Por un lado, nosotros nos alimentamos de vegetales. Entonces, si nosotros, por ejemplo, somos capaces de hacer plantas que sean más grandes o que resistan la sequía, ahora que estamos con el cambio climático y cada vez va a haber pues, condiciones más calurosas o con menos agua, eso nos va a ayudar, es decir, conseguir plantas que se adapten mejor. Pero también, por otro lado, hay algunas técnicas que seguro que alguna vez has oído hablar, como esta del CRISPR-Cas, que se están empezando a aplicar para resolver enfermedades que hay en las personas. Pues antes de eso, la primera modificación con CRISPR-Cas también se hizo en una planta, es decir, que podemos hacer técnicas aplicadas a las plantas y después acabar transfiriéndolas a, pues eso, a los animales o a incluso enfermedades de los humanos. Hombre, lleva algo más de tiempo que si empezamos con ratones, ¿no? ¿O qué?
Bueno, porque muchas veces a nivel técnico podemos aprovecharnos de todas las herramientas que ya existen en las plantas y además, bueno, pues podemos generar mucha cantidad, porque de una planta, ¿cuántas semillas podemos obtener? Generamos en muy poco tiempo, en menos de 2 meses, pues miles de plantas nuevas que podemos ir ensayando e ir practicando a ver cómo funcionaría Bueno, mejor. claro, el número de generaciones es mayor. Es mucho mayor. Y Y también a veces se utilizan las plantas como si fuesen factorías, las llamamos las biofactorías. Por ejemplo, cuando el COVID se estuvo ensayando distintos anticuerpos y distintas vacunas que se producían en las plantas, podemos modificar las plantas y que ellas produzcan, pues eso, vacunas, que produzcan látex, que produzcan productos que a nosotros nos puedan interesar. Es decir, nos aprovechamos de su capacidad en nuestro beneficio. Oye, ¿quién es ese CRISPR-Cas que producías? ¿Que un actor o...? Sí, eso que suena tanto y no sabemos muy bien lo que quiere decir. CRISPR-Cas es una herramienta de edición génica, que eso es tan sencillo como una técnica donde nosotros cambiamos esa composición genética. ¿Por qué esto es importante? Pues porque se ha visto que hay enfermedades que a lo mejor hay un error en un gen y mediante esta técnica lo podemos corregir. Y eso hace pues, que a lo mejor pues, ya se han visto tratamientos a distintas enfermedades que puede ayudar a resolverlo. Y de hecho, les dieron el premio Nobel a las que lo descubrieron. O sea que es una técnica muy importante y es importante que digamos que el CRISPR-Cas también se ha utilizado en primer lugar en plantas. Ya no solamente descubrir un tratamiento, sino que ellas van a generar el medicamento o lo que sea, o nos van a dar la solución. Eso es. O, por ejemplo, cada vez se utilizan más las plantas para hacer ropa, la parte más de biotextiles. Bueno, ya, sí, claro. Entonces, muchas veces modificamos a lo mejor ligeramente cómo es la composición de las fibras, actuando sobre, pues eso, la composición genética. Un algodón más fresco. Un algodón más fresco o un algodón que a lo mejor tiene unas fibras más resistentes. Todo eso se puede utilizar. Que no encoja con agua caliente, por favor. Claro, Sí. Pero para eso al final lo utilizamos para nosotros. ¿No lo podemos encargar eso? Que no encoja con agua caliente. Bueno, siempre me regalan las camisetas grandes. Por si De acaso. alguna manera sí me interesa que encoja, ¿no? Pero las que me molan generalmente cuando las compro yo, lo del agua caliente, yo tengo que lavarlas en frío porque si no al final voy aquí marcando y no tengo ganas de marcar. Yo prefiero marcar pectorales, que no la tripa. Lo que sí es importante, que además llevamos oyéndolo toda la vida, es que a través de la genética conseguimos mejorar las variedades que plantamos en nuestros huertos mediante la selección o lo que sea, hacerlas más resistentes o que producen más o que se adaptan mejor a este clima, sobre todo ahora que las cosas están cambiando, pues estaría bien tener esa selección, afinarla un poquitín más. A ver, es que esa selección siempre se ha hecho y esto es algo que se ha llamado, como cuando pasó ¿no? del lobo al perro, la domesticación, que es cuando se empezó pues, a seleccionar, oye, cogemos una zanahoria que en vez de ser pequeña sea una zanahoria grande. Eso siempre se hizo, o el grano más grande, la mazorca de maíz, o el árbol que no se ramifica mucho, como hemos hablado. Pero lo que sí que es importante es que la genética nos puede ayudar a hacerlo más rápido, es decir, nosotros en vez de ir esperando a que crezca la planta y entonces ver si el producto es bueno o es malo, ayudarnos pues, de estos marcadores, genes que nos ayudan a seleccionar el que realmente pues, va a ser mejor. Y entonces de esa manera conseguimos lo de las generaciones, va más rápido. Lo importante es que la siguiente generación pues, lleve ese ADN, pues ese gen. Sí, eso por ejemplo se nota mucho con la resistencia a enfermedades, pues a lo mejor a una plaga. De repente llega una oruga y esa oruga se come todas las hojas. Pero hay plantas que se ha visto que a lo mejor a esa oruga, pues por lo que sea, no le gusta y entonces no se la come. Nosotros podemos tener un montón de tomates, un montón de orugas y ir viendo, a ver, esta se la come, no se la come, esperar las semillas. Pero si nosotros sabemos cuál es el producto al que no le gusta la oruga, podemos seleccionar mediante la genética qué plantas tienen ese producto, de forma que ya directamente vamos a poner en el campo esas plantas que no se va a comer la oruga y no tenemos que esperar tanto tiempo y encima vamos a obtener muchos tomates. A mí me pasó eso, tuve una plaga de gatas en una planta de berzas. De un día para otro de repente tenía toda la berza llena de gatas y llamé a un colega que es agricultor, oye, pásame esto, y dice, buf, pues como no les coges una a una, olvídate. Oye, al día siguiente vino una xelada, no dejó ni una. Todas fuera. Oye, mira qué forma, selección natural, ¿eh? Toda, completa. Y la berza sobrevivió porque además las berzas necesitan les xelaes. Aquí estamos, Camilo.
Pues sí, aquí estamos, Marejo, sentados. Sí, aquí estamos sentados, pero no estamos sentados en cualquier sitio. Bueno, estamos en lo alto de las escaleras de un horrio asturiano, lo que antes llamaban la Subedoria. Exactamente, Camilo. Estamos sentados en lo más alto de las escaleras de un hórreo asturiano. Ya, no tengo muy claro dónde me quieres llevar con eso. Camilo, estamos en lo más alto de las escaleras de un hórreo de la sabiduría asturiana. Algo que cura el alma. Bueno, fía, a ti estas escaleras te curarán el alma, pero a mí está dándome una corriente que va dejando un lumbago que voy a estar 15 días sin poder moverme. Oye, ¿no existen vacunas para el lumbago? No, Camilo, porque esas vacunas no existen. Y si alguien te dice que existen, te está mintiendo. Es un bulo. Igual que aquel bulo que decía que las vacunas podrían causar autismo, ¿te acuerdas? Hombre, sí, claro que me acuerdo yo de ese bulo. Ajá. ¿Y qué hacemos en este programa con los bulos? Ponémoslos en las manos a la gran Alba Morán. Toma. Adelante, Alba. Sabemos que las vacunas no causan autismo y lo sabemos porque esta es una de las estafas más conocidas en el ámbito científico. Esta mentira procede de un artículo fraudulento que se publicó en el año 98 en la revista The Lancet. Los autores, en realidad, estaban financiados por una empresa que era competencia de unas vacunas que se utilizaban en el momento. Cuando se descubrió que el artículo era falso, la revista lo retiró y el autor principal perdió su carrera científica. Debido al revuelo que causó esta publicación, aunque fuese falsa, muchísimas investigaciones se han llevado a cabo desde ese momento. Y distintas organizaciones, incluyendo la Organización Mundial de la Salud y los equivalentes nacionales de este tipo de organismo, han investigado una posible relación entre el autismo y las vacunas, y ninguna de ellas la ha encontrado. Actualmente sabemos a nivel mundial que no existe una asociación entre las dos cosas. Pero si no se debe a las vacunas, ¿por qué se produce el autismo? Pues esto es algo que aún estamos investigando. Puede ser que las bases moleculares de la enfermedad se encuentren en los genes, pero también que se deba a otra serie de modificaciones moleculares al inicio de la vida de la persona. También puede ser que existan distintos tipos de autismo que actualmente clasificamos de una manera diferente a como haremos en el futuro. En cualquier caso, hemos descartado que se asocie con el uso de medicamentos concretos, incluyendo las vacunas. Y es muy importante que esto se sepa, porque no vacunarse trae consigo riesgos no solo para la salud individual, sino también para la salud pública. ¡Dame una C! ¡Dame una A! ¡Dame una M! ¡Dame una I! ¡Dame una L! ¡Dame una O! ¡Camilo! ¡Vamos fuerte! A ver, espera, hombre, baja un poco la voz y déjame concentrarme, que esto es muy importante para mí, ¿oh? Ay, bueno, perdona, Camilo, tranquilo, si lo llego a saber, yo solamente pretendía darte un poco de energía, chico, pero para el que no quiere nada, tengo yo mucho. Bueno, eso decía mi abuela, pero mira, tú tienes que tener en cuenta que esto de los bolos, para mi familia ya es como una religión. Desde mi tatarabuelo, pasando por mis abuelos, mi abuelo, mi padre, tíos, primos, la de mi madre y ahora yo. Entonces, nosotros tenemos un gen que se llama el BA, de bolos asturianos. Y esto ya es como una enfermedad, ¿sabes? Ah, Cami, perdona, no sabía que era tan importante para ti. Sí. Ya como una enfermedad. Sí. Mira, no me da fiebre, pero me da siempre un mono de bolera de la de mi madre. El gen BA, Camilo. ¿Pero eso dónde está? ¿En ADN o en el DNI? Están los dos y en la partida de nacimiento. Pues en cambio en mi familia, eso del gen BA debió ser solamente una mutación puntual. ¿Y por qué dices eso, Mariajo? Pues porque mira, en mi familia solo jugó a cuatreada un bisabuelo mío y desde entonces ya nunca nadie más volvió ni a jugar a los bolos ni a acercarse a una bolera. Pues es una pena que el gen BA no se haya replicado en el resto de las generaciones de tu familia. Ya te digo, Camilo, cada familia es un mundo. La herencia genética a veces hereda y otras veces se convierte en una mutación puntual que se pierde en el tiempo. Aunque quizá, Camilo, todavía quede algo de mí, de ese gen de los bolos asturianos y podamos reactivarlo. Eso quizá nos lo pueda explicar nuestro siguiente invitado, que es un experto en mutaciones genéticas y enfermedades hereditarias, y en la diferencia que hay entre lo que es genético y lo que es hereditario. Ángel, vosotros contribuís aquí en el UCA a que a los pacientes se les proporcione consejo genético. Cuéntanos un poquitín qué es eso del consejo genético. Se define por ley como un proceso que ayuda a pacientes y familiares a comprender y adaptarse a las implicaciones que tiene la genética en su salud y en las de su descendencia. Por lo tanto, lo que realmente hace es informar acerca de los riesgos de desarrollar y transmitir enfermedades hereditarias, así como de los recursos disponibles. Por ponernos un ejemplo, ¿no? Imagina el caso de una familia
en la que existen múltiples personas afectadas, por ejemplo, por cáncer de mama. En este caso, la unidad de cáncer familiar lo que haría sería recopilar la historia familiar, estableciendo como una especie de árbol genealógico que se centra específicamente en la enfermedad y trata de estudiar si tiene una base hereditaria. Y en caso de que la tenga, cómo se transmite de padres a hijos. Llegados a este punto, en el laboratorio de oncología molecular, lo que hacemos es realizar estudios genéticos muy concretos con el objetivo de identificar algún tipo de variante genética que implique mayor riesgo. Y remitimos de nuevo esa información a la unidad de cáncer familiar, que en este momento se encarga de acompañar a las personas implicadas durante todo el proceso. Claro, eso es muy interesante porque les das una información muy valiosa. Efectivamente, les ayuda a entender exactamente qué significan los resultados y qué opciones tienen. Entonces, a veces con toda esta información se pueden elaborar estrategias preventivas, cambiar hábitos, realizar una vigilancia muy exhaustiva con el objetivo de adelantarse a la enfermedad. Comprometerse también un poquito con la salud, ¿no? Efectivamente. Porque te hace meterte un poco de lleno, comprender un poquitín, tomar decisiones quizás para unos mejores hábitos de vida. Totalmente. Y esto se consigue gracias al trabajo organizado de múltiples servicios. Digamos que es un esfuerzo multidisciplinar. Y hay que tener en cuenta una cosa, que cuando se habla de consejo genético, no solo se consideran personas ya enfermas, sino también de gente sana, sin ningún tipo de alteración a priori en su genoma, que pueden desarrollar una determinada patología o tienen mayor predisposición simplemente por su historia familiar. O sea que estaríamos activando el tema de la prevención, ¿no? Efectivamente, de eso se trata. Bueno, Ángel, te invito a tomar un cafetín. Muy buena idea. Vienes porque me está dando una pájara ya con esta Vamos a ello. con la vida. Hala, vamos. ¿Todo el mundo debería secuenciar su genoma una vez que le diagnostican una enfermedad? Pues es una pregunta excelente y la respuesta es que no en todos los casos. Pensad que cuando hablamos de secuenciar un genoma, lo que realmente hacemos es leer el ADN, es decir, ese manual de instrucciones que rige el funcionamiento de nuestro cuerpo, de principio a fin, por lo que es una herramienta increíblemente potente. Muy válida, muy poderosa. Muy poderosa, se podría decir así. Correcto. Sin embargo, no es la mejor opción o necesaria ante cualquier persona que acaba de recibir un diagnóstico. Imagina, por ejemplo, el caso de un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, ante un dolor de cabeza, el médico de primeras no te va a realizar una resonancia o algún tipo de prueba compleja, ¿no? Sino que va a tratar de explorar las causas más sencillas y comunes. Sí. Pues con el genoma pasa algo similar, porque es una herramienta que entraña una gran complejidad, y no solo en cuanto a su realización técnica, que también, sino más importante, en cuanto al análisis de los datos y la interpretación de los resultados. Entonces, esta pregunta sería, ¿en qué caso sí que sería o habría que considerarlo? Efectivamente, entonces, Bueno, ¿cuándo sí? Pues cuando estamos, por ejemplo, ante enfermedades muy poco comunes y sin una causa aparente establecida. En estos casos sí, porque podría arrojar luz en cuanto a la raíz del problema. Sí. Sin embargo, si estamos ante enfermedades muy comunes y con causas más o menos bien conocidas, sería más práctico y útil decantarse por técnicas clásicas de biología molecular, como puede ser una PCR y una secuenciación de Sanger que nos daría, digamos, una respuesta no solo más rápida, sino más dirigida. Desde el conocimiento de las alteraciones genéticas, por ejemplo, en el campo de la medicina, ¿no? Se ha establecido una relación de cuáles son las más frecuentes en función del tipo de enfermedad. Y no solo cuáles son las más frecuentes, sino dónde están localizadas dentro de toda la batería de genes que tenemos. Claro. Entonces, en primer lugar, es obvio que vayamos a buscarlas de una forma dirigida. Digamos que es una mejor gestión de los recursos y podemos dar una respuesta muchísimo más rápida. Entonces, por resumir un poco, ¿no? Aunque la secuenciación genómica efectivamente es una herramienta fantástica y cada vez más accesible, lo cual es importante, lo cierto es que yo creo que, desde mi humilde punto de vista, al menos en el campo de la clínica, debería utilizarse solo en aquellos casos en los que preveemos que puede aportar información útil que nos ayude a tomar las mejores decisiones para el paciente. Atención, secuenciación genómica, ¿qué era aquello? Pues secuenciar el genoma, en realidad lo que hacemos es leer el ADN de principio a fin. Para terminar, ¿podemos aspirar en un periodo más o menos corto de tiempo a que en el hospital nos secuencien el genoma y con ello sacarnos un tratamiento totalmente específico para cada individuo, para cada persona? Pues es una pregunta excelente y nos permite hablar de medicina de precisión, que ya es una realidad de la que se está beneficiando un número significativo de pacientes dentro de nuestro sistema público de salud. O sea que esto está ocurriendo en nuestro presente. Efectivamente. Aunque la idea de diseñado solo para nosotros suene futurista, lo cierto es que ya estamos caminando en esa dirección. Por ejemplo, en el laboratorio de oncología molecular desde hace años utilizamos técnicas que nos permiten leer el ADN del tumor para identificar las alteraciones genéticas que están presentes. Ahora bien,
¿Con esta información se puede diseñar un tratamiento único para una sola persona? Pues no exactamente, sino que se diseñarán tratamientos capaces de adaptarse específicamente a las características moleculares de la enfermedad. Ajá. No es tanto al propio individuo, no es como un traje hecho y perfectamente confeccionado para el individuo, sino como para las características de la enfermedad. Efectivamente, Ok. si tu enfermedad tiene unas alteraciones genéticas muy concretas, Ajá. se buscará aquel tratamiento que mejor ataque esas alteraciones y no uno más global que quizás no sea tan efectivo. Ajá. De hecho, este enfoque ya se está utilizando en Asturias y ha mejorado mucho la forma en la que se tratan ciertas enfermedades. Hablamos del campo de la oncología, la hematología, la medicina interna, la neurología. ¿Por qué? Pues por dos motivos principales. Uno, porque nos permite ser más selectivos y a menudo con menos efectos adversos. ¿Existe alguna diferencia entre enfermedad genética y enfermedad hereditaria? Pues es muy buena pregunta, porque son dos términos que se confunden muy a menudo y tienen una diferencia clave. La enfermedad genética tiene su origen en nuestros genes, es decir, en ese manual de instrucciones que rige quién y cómo somos, ¿no? Ok. De tal manera que un cambio en ese manual puede causar una enfermedad. Imagina, por ejemplo, el caso de una persona que desarrolla una determinada patología porque se ha producido un nuevo cambio en sus células, un cambio genético, sin que ninguno de sus progenitores lo tuviera. Por ejemplo, un tumor que surge como consecuencia de una mutación adquirida en el genoma de unas células que pueden ser, por ejemplo, hepáticas. ¿Y eso sería genético o hereditario? Esto sería una enfermedad genética. Ok. Cuando hablamos de enfermedad hereditaria, es un concepto mucho más específico y se produce cuando esta alteración que causa la enfermedad se ha transmitido de padres a hijos. Vale, ¿siempre es de padres a hijos en primera persona? Depende un Primera poco del... instancia. Estamos hablando de enfermedades mendelianas y efectivamente hablamos de una herencia vertical. Entonces Vale. hablamos siempre de De padres descendencia a hijos. directa. Ok, Efectivamente. eso, directa quería decir. Sí. Eso Entonces, los padres son portadores o tienen la enfermedad y la pasaron a su descendencia. Por ejemplo, la hemofilia, la fibrosis quística, son enfermedades hereditarias porque se pueden transmitir de generación en generación. Ok. Entonces, ¿cuál es la clave? Que todas las enfermedades hereditarias son genéticas, pero no todas las enfermedades genéticas son hereditarias. En resumen, para que nos entiendan los de casa. Enfermedad genética es aquella que llevamos en los genes, de alguna Afecta forma. a nuestros O genes, ha afecta a producido nuestros un genes. cambio en nuestros genes que causa esa enfermedad. Ok, Sin y embargo, enferme- no se transmite a la Vale, descendencia. no se transmite a la descendencia. Y sin Efectivamente. embargo, enfermedad hereditaria es aquella que se transmite verticalmente de padres a hijos. Y así, Se transmite la causa. vale. Otra cosa es el riesgo de desarrollarla, Claro. que puede surgir, puedes desarrollarla o no. Ya estoy muy complicado. Bueno, Camilo, pues el programa de hoy ha hecho que todos seamos un poquitín más ADN-adictos. Y además hemos aprendido que el abecedario de los genes está compuesto tan solo por 4 letras. Letras con las que podemos construir palabras, o sea, genes. No solamente en los seres humanos, también en las plantas. Claro, porque el conocer el ADN de las plantas nos hace resolver muchísimos problemas humanos. Los genes son como una gran receta, nuestro manual particular de instrucciones. Claro, y si hay alguna errata en esas instrucciones, pues tendremos alguna enfermedad hereditaria o mutaciones. Pero para eso está la genética moderna, para prevenirlas, detectarlas y tratarlas. ¡Ciencia al rescate! Ahí, ¿y qué nos queda ahora, María? Estás guapo, Camilo, ¿qué nos va a quedar? Pues salir del laboratorio y ir a la calle. ¡Afuera! ¡A la calle! ¡Para afuera! ¡Jarza y para la calle! ¿Qué tal, chicos? Pues aquí continuamos intentando, como decimos cada semana, transformar los pueblos, las ciudades, las calles y en esta ocasión los parques de Asturias en nuestro particular laboratorio. Ya están preparados, ya los veis, nuestros particulares conejillos de indias, como nos gusta llamarles, de forma cariñosa. Vamos a presentarlos ya. Por este lado, por la derecha, fuerte el aplauso para Agnes y a mi izquierda, fuerte el aplauso para Marcos. Vamos a conocerlos un poco. Venga, Agnes, cuéntanos algo de ti, de dónde vienes, a qué te dedicas. Mi nombre es Agnes Ornia, tengo 24 años y estudié arte dramático en la SAD. Me gusta mucho la naturaleza, los animales, el arte. Pues yo soy Marcos, soy un mellizo y yo estoy un poco más metido por la rama científica porque estudié ciencia de datos y tema de inteligencia artificial. Y también ando metido pues, por el mundo del arte, un poquitín por ella y por siempre me gustó, y en mi tiempo libre pues, me gusta escalar, ir a la montaña y estar con mi perrín. Bueno, pues vamos para allá con Agnes y con Marcos. Atención, ¿qué vamos a testar? ¿Qué vamos a poner a prueba en el programa de hoy? Pues lo que os vamos a poner a prueba es vuestro
gusto y vuestro olfato. ¿Qué dice la teoría, como decimos cada semana? Pues la teoría nos dice que el sabor que percibimos de los alimentos que comemos no solo depende del gusto, no solo depende de nuestras papilas gustativas, también depende, atención, del olfato retronasal. ¿Sabéis qué es esto del olfato retronasal? Que está en la nariz. Para atrás, que está para atrás, retro. Pues no, mira, el olfato retronasal es el proceso por el cual somos capaces de captar los compuestos volátiles de los alimentos cuando los masticamos. Es decir, cuando nosotros masticamos, por ejemplo, una manzana, pues suelta una especie de compuestos volátiles que llegan hasta nuestra nariz y hasta la parte de atrás, y eso es un componente fundamental y muy importante del gusto. Conclusión, el gusto y el olfato son los que acaban generando el sabor de los alimentos. Y esto es lo que vamos a poner a prueba de forma cruel, descarnada y descarada una semana más. Pizarra en mano, antifaz, porque van a tener que adivinar distintos alimentos que les vamos a dar a probar, pero sin poder utilizar la vista. Una vez que hayan degustado los 3 alimentos que tenemos para cada uno de ellos, son los mismos, van a degustar los 3 mismos alimentos, cada uno de ellos va a escribir en la pizarra, a ver, Agnes, sube ahí, en la pizarra que tiene en la mano, lo que ellos creen que han comido. Tienen que fiarse, por tanto, solo del gusto y de ese olfato retronasal. Vamos a empezar, voy a acercar la mano por este producto. Este de aquí, para ti, coge. Vale. Y Marcos, aquí, espera, ahí, esto, ¿lo puedes? Vale. Sí. Ahora, para adentro. No digáis lo que es, para no dar pistas al contrincante, si podéis, a qué sabe, la textura. Está rico. Segundo de los alimentos, que digo yo que esto de ser mellizos... Estamos conectados, nos estamos hablando ahora. Claro, Sí, es telepatía. Ah, igual funciona. Que igual le puedes engañar, le puedes estar mandando otro... Señales de otro tipo. Claro, claro, para despistar. Último de estos 3 primeros alimentos, ahí, y ahora ahí. Bueno, pues a continuación han degustado los 3 productos de este bodegón particular. ¡Hala! A escribir. ¿Qué es zurda? Sí. ¿Y tú diestro? Sí, nosotros dos se comparten. Vais a mostrar a cámara, coge aquí, muestra ahí, vamos a dar la vuelta, mostrar a cámara lo que han creído degustar en el orden que lo han degustado. Mandarina, correcto, mandarina, nuez, correcto, nuez, pero somos más de chorizo, no tenemos tantos perres para invitarte al lomo, no tenemos perres para lomo, yo en mi casa toda la vida lo llamé chorizón. Claro, claro. Chorizón. Estaba dudando, ¿eh? No, lomo, oye, más sutil, Claro, vamos claro. a decir. Más sutil. Bueno, primera fase. Pero nosotros vamos a ser un poco más puñeteros y les vamos a quitar otro sentido más. En esta segunda fase no van a poder utilizar la vista y no sé si se están fijando, tampoco van a poder utilizar el olfato. Solo y exclusivamente van a tener que fiarse del gusto, de sus papilas gustativas. Ese olfato retronasal del que hablamos, tararí que te vi, no lo podéis utilizar. Ya lo están viendo ustedes en sus pantallas, este particular bodegón son, como dirían los modernos, sabores random. Esta cosita aquí, eso cógelo, esto, y ya te pringaste. Bueno, ya te doy una toallita, para adentro, venga. Y aquí, este turucillo de aquí, y eso, y para adentro. No me convence. Ay, por favor. Para adentro, todo, no lo pienses. ¿A qué sabe? Pues con la nariz tapada no más mucho, ¿eh? No, a que se nota eso, a que se nota la falta del olfato retronasal. Segundo, coges aquí este palito de aquí, así, mojas, cuidado que no quiero yo que te... A ver, te lo acerco a la boca, ven, acércate, ven. Bueno, creo que te hemos ensuciado un poco. Producción, aquí hay que... una lavandería para esta moza, ¿eh? Y aquí, espera. Esto lo identifico más, creo. Coge, a ver, mira, ¿ves este bastoncillo? Ahí, dale. Dale, vete acercándotelo a la boca y es que te voy a ir acompañando para que no te babes mucho. Ahí, mete hasta atrás. Ahí, bien, correcto. Madre mía. Estoy comiendo. Tenéis el cielo... Eso iba a decirte yo, que estáis comiendo. Estamos... Medio dulce, medio salado, ¿no? Medio dulce, medio salado. Bueno, y ahora vamos con el tercero de estos alimentos Frankenstein, que se lo voy a dar yo, pero vamos a ser buenas personas y vamos a devolveros el olfato. Entonces, vamos a quitaros por aquí, a ver. Pues espero que esté bueno. Esto por ahí, ya, porque... y esto si por no voy a aquí. ponérmelo. Bueno,
Podéis volver a utilizar ese olfato retronasal. Me están viniendo sabores de las dos cosas anteriores. ¿Ah, sí? Sí, a mí también. Y ahora abre mucho la boca. No, pues me huele bien. ¿Abre mucho? ¿Ya? Abre la boca. Ahí. Y bueno, No estaba mal tampoco. primer alimento. Agnes dice que era... Que lo tengo del revés. A ver, Queso con chocolate o Nutella. queso con nocilla. Nocilla, a él le faltó el queso. Sí, yo sabía que algo raro había. Segundo alimento random, Pimiento o tomate con ketchup. pues era pimiento con miel. Miel. Ah. Él puso apio, Ya sabía que había alguna era verdura por ahí, pimiento pero- rojo con miel. Pimiento rojo con miel. Y tercer alimento, Yo puse mayonesa o yogur con mermelada. ¿y tú? Yogur con una especia, pero no sé cuál Pues era yogur con curry. Curry era. O sea que podemos Mira que me decir gusta que el curry. 2-1 más o menos aproximadamente tu hermana estuvo un sacado poco más. más fina. Pues hasta aquí el experimento. Muchísimas gracias por darnos el pico de audiencia del programa de hoy. Y hemos demostrado una vez más con nuestro experimento que en este caso en el gusto, el olfato interviene mucho más de lo que nos pensamos. Cuando nuestros concursantes no pudieron utilizar ese olfato retronasal, sus papilas gustativas no fueron suficientes para detectar el terrible alimento que estaban consumiendo. Muchísimas gracias y antes de irnos, paseíto por las redes. Chao. Amigos y amigas, estamos en vivo desde el interior de un embrión acabadito de gestar, a punto de entrar al tema genético. Y empezaremos con el intelecto. Buenas, vengo del cromosoma de la madre y soy alelo de intelecto superior, brillante. Vengo del cromosoma del padre y soy alelo de intelecto... 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. Uy, victoria para el alelo materno y por el momento el nuevo individuo será inteligente. Pasamos ahora al aspecto físico. Del cromosoma materno represento los genes de simetría total. Genes de aspecto casi promedio. O sea, feíto, muy bien. Piedra, papel o tijera. ¡Boom! Gana una vez más el gen materno para un nuevo individuo inteligente y guapo. En cualquier clase de genética siempre se empieza por el mismo concepto, que es que nosotros recibimos la mitad de nuestros genes de nuestra madre y la otra mitad de nuestro padre. Sin embargo, esto no explica por qué a veces somos una copia prácticamente exacta de solo uno de ellos. Y la respuesta es la epigenética. Para que nos entendamos, es como si tu padre te regala 5 tazas y tu madre otras 5. Y luego tú cada mañana eliges una de ellas para hacer tu café y luego la lavas y la guardas en su sitio. A la larga lo que ocurre es que tú tienes 3 o 4 tazas que son las que utilizas cada día y el resto de ellas están al fondo del armario, sin usar y a la larga te olvidas de que están. Cuando el ADN se replica, las dos hebras que lo forman se separan gracias a la helicasa, esa bolita azul que gira de forma hiperactiva. A medida que las hebras se van separando, otras enzimas como la ADN polimerasa irán leyendo la molécula de ADN y generando una copia al mismo tiempo. Esta replicación del ADN es esencial para que las células de nuestro cuerpo puedan dividirse. Y lo mejor de todo es que mientras estás viendo este vídeo tienes millones de máquinas moleculares como estas trabajando a todas horas. Y llegó la hora de desactivar nuestros genes por hoy. Vamos a dejar que el ADN eche un pigacín. No nos hacemos cargo de las posibles mutaciones que este programa haya provocado. Y en caso de efectos secundarios, pues oye, a nuestro genetista de confianza. Nos despedimos antes de que esto se vuelva hereditario. Hasta la próxima edición de esta serie de Genética Locura. Adiós.